Tenemos ahora a Guillermo Moreno García, doctor Guillermo Moreno, presidente del partido Alianza País, que estará conversando con nosotros en los próximos minutos. Doctor, un honor tenerle aquí. Buenos días. Bueno, el honor es mío. Me siento muy a gusto de poder compartir estos micrófonos y por vía virtual con ese equipo de Gaceta. Buenos días, doctor Guillermo Moreno, candidato presidencial de Alianza País. Doctor, reflexionando yo un poco cuando ayer nos comunicaron que usted estaría hoy con nosotros, pensaba, esta es ya su cuarta aspiración a la presidencia de la República. ¿Qué entiende usted? ¿Por qué no ha logrado calar su propuesta presidencial en la sociedad dominicana? Un hombre con ideas tan claras, con ideas tan positivas como usted. ¿Qué está pasando en la sociedad y en el ambiente político nacional que ideas como la suya como que no logran calar? Alianza País es una propuesta alternativa, es una propuesta en construcción que plantea una línea de trabajo que muchas veces tiene que enfrentar los escollos que no enfrentan los partidos que practican de manera tradicional la política. Y además de eso, nosotros tenemos que asistir a un proceso electoral con bastante inequidad y donde no hay garantías reales para las propuestas emergentes. Lo importante es que Alianza País, durante todos estos años, hace 11 años que Alianza País, 9 años que Alianza se fundó, porque fue en el año de 2011 que fundamos Alianza País, ha vivido un proceso de construcción permanente y de afirmación en la sociedad y ha jugado su papel. Nosotros no somos un partido bisagra, sino que somos un partido que ha hecho todo lo posible para insertarse y se ha ganado un espacio propio, una identidad propia en el escenario político nacional, a pesar de los obstáculos que el sistema político tradicional le impone a las propuestas emergentes. Vamos ahora a un proceso electoral lleno de inequidad, en el cual participamos en condiciones muy adversas. Vamos a un proceso electoral en el cual unos utilizan recursos públicos, utilizan recursos que no pueden justificar, y Alianza País, sin embargo, participa en este proceso electoral sujetándose siempre a un conjunto de principios y valores que son los que nos dan identidad. Hacemos nuestro papel y dejamos que sea la sociedad la que tome finalmente la decisión. Votar por esos partidos, como siempre repetimos, es votar por una quiniela pelada, porque ya ellos saben a lo que van a obtener de si esos partidos ganan, que es la repetición de lo que hemos vivido durante todos estos años. Pero votar por Alianza País sí es un voto premiado y seguro, porque nosotros sí somos coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. El que vota por Alianza País sabe que está votando contra la corrupción y contra la impunidad, que está votando por la seguridad ciudadana, que está votando por un modelo de desarrollo productivo, que está votando por los derechos económicos y sociales, a la salud, al trabajo, a la seguridad social. Nosotros planteamos por una educación de calidad. Y es cuestión entonces de que la ciudadanía se empodere de esa decisión, precisamente de ponerle fin a este régimen corrupto e injusto. Entrevista del doctor Guillermo Moreno. Vamos con don Álvaro Arbelo, hijo. Adelante, don Álvaro. Bien. Dos preguntas, si me lo permiten. Doctor Guillermo Moreno García, eminente jurista, intelectual y una de las figuras públicas más notables de nuestro país. Recordar
sea o no el momento, pero recordar que antes de ser electo presidente y después fue traicionado por el jefe del ejército y asesinado, el doctor Salvador Allende Gossén fue 4 veces candidato presidencial hasta ganar las elecciones. Y no hablemos de Abraham Lincoln, que perdió como aspirante a la Cámara de Representantes, como aspirante al Senado de los Estados Unidos, como aspirante a gobernador y como aspirante a alcalde. Y después se convirtió no solo en presidente, sino en cierto aspecto el más importante presidente de la historia de los Estados Unidos, que querían dividir ese país, hoy no sería lo que es. Y el manumitor por excelencia, y hoy se le tiene como un modelo en el mundo. Doctor Guillermo Moreno García, un abrazo a su esposa, una gran dama que he ponderado muchas veces aquí, para beneficio mío, la ponderación a esta abogada brillante, esta jurista, y esta mujer de una decencia, de una amabilidad, de mucho carácter también, de mucha fuerza de carácter, pero muy decente, muy democrática, aparte de eso muy hermosa. Pero bueno, doctor, primero, usted es partidario de que el cargo de Procurador General de la República sea electo por el Congreso y no por el Poder Ejecutivo, y que no pertenezca a ningún partido. Y segundo, usted favorecería para determinados delitos la pena de muerte. Miren las cosas como van. Ante todo, muchas gracias, don Álvaro, por sus palabras, tanto respecto de mi candidatura como también respecto de mi esposa. Ella también le tiene mucho aprecio y mucha admiración a usted. Debo decirle que en el primer aspecto, nosotros efectivamente creemos en que es necesario una recomposición del Consejo Nacional de la Magistratura para fines de que este consejo pueda elegir con mayor independencia, puede elegir a los tanto al procurador como también a los otros integrantes de las altas cortes con la debida independencia. Y a esos fines creemos que ese Consejo Nacional de la Magistratura debe de excluirse al Procurador General de la República. Pero vamos un poquito más lejos. Creemos que también debe excluirse al presidente de la República del Consejo Nacional de la Magistratura, porque lo que la experiencia dominicana, no de otro país, la nuestra, ha demostrado es que el peso del presidente de la República en el Consejo Nacional de la Magistratura es condicionante, es un peso tal que termina influyendo en elegir presidentes de la Suprema y de las altas cortes que le sirven a sus intereses. Entonces nosotros no vamos a tener ni un Ministerio Público independiente, ni vamos a tener tampoco una Suprema Corte de Justicia y un Poder Judicial independiente, mientras el órgano que elige a los integrantes del Poder Judicial, ese órgano esté presidido por el presidente de la República, que por demás es el administrador, es el jefe de la administración pública. Y precisamente es en la administración pública donde se producen los actos de corrupción. Y es precisamente en la administración pública donde el Ministerio Público tiene que ir a investigar esos actos de corrupción y luego los jueces a juzgarlo. Pero si el dador del favor, el que apadrina la elección de esos jueces es precisamente el jefe de esos ministerios, y entonces tiene una influencia específica sobre el Poder Judicial, entonces es muy difícil que esos jueces se manejen con la independencia. Y además de eso, lo hemos visto ya en la experiencia de los 5 gobiernos
del PLD hemos visto cómo, sobre todo en el periodo del 2004 hacia el presente, cómo los presidentes de la República se han empleado en poner en la Suprema Corte de Justicia a presidentes que son seguidores y además están sometidos a su influencia. Y es por una razón sencilla. Ponen allí a estos jefes de la Suprema Corte de Justicia precisamente porque necesita que le garanticen impunidad a ellos y a sus ministros, y además por las cuestiones que pasan en la administración pública. Somos partidarios también de que la garantía de un ministerio público independiente podría provenir, es una de las cuestiones que se ha planteado, podría provenir de que su elección se dé en el Consejo Nacional de la Magistratura, que es un órgano mucho de una composición más plural. Y lo que sí creo que para que sea efectivo será necesario aumentar los porcentajes de elección, que en vez de ser una mayoría simple, pudiera ser con las 2/3 partes, para obligar a que cualquiera que vaya a presidir la Suprema Corte de Justicia o ser el procurador pueda contar con una mayoría que obligue a que sea una decisión pactada, una decisión consensuada, y que por tanto goce de ese respaldo. Es decir, que efectivamente necesitamos transformar el Consejo Nacional de la Magistratura para poder garantizar una justicia independiente, tanto en la esfera del Ministerio Público como también de la judicatura, la labor de los jueces. Guillermo Moreno, ¿habrá o no habrá segunda? Es una pregunta, perdón, si me permiten. Pena de muerte en la Constitución, es real, doctor, es real. Para determinados delitos. No soy partidario de la pena de muerte. Sobre todo por razones de convicciones personales. No comulgo con esa idea, con ese planteamiento, nunca lo he hecho. Claro. Además, sí creo que en la República Dominicana debe haber un régimen de consecuencia mucho más estricto, sobre todo para un conjunto de delitos y crímenes que requieren de una exclusión de sus autores de la vida pública o de la sociedad por el tipo de criminalidad. Por ejemplo, en el caso del crimen organizado, nosotros necesitamos no solamente que hayan sanciones más drásticas, sino también que haya un sistema de cárceles de alta seguridad, porque en la actualidad lo que las autoridades tienen en nuestras cárceles es apenas el control de la verja perimetral del recinto carcelario. Dentro de las cárceles, normalmente, en la mayoría, eso es tierra de nadie. Y entonces tenemos que muchas de las personas que son imputadas y que están en esos recintos carcelarios continúan operando a tiempo completo desde los centros carcelarios. Eso no es posible. Así no hay posibilidad de enfrentar con efectividad el crimen organizado ni la delincuencia. Nosotros necesitamos cárceles que tengan mecanismos de alta seguridad para preservar a la sociedad de esos sujetos, de esa actividad delincuencial que es altamente dañina. Es decir, que debemos hacerlo de manera más estricta, pero no soy partidario de la pena de muerte. Doctor Guillermo Moreno, nos gustaría saber si dentro de lo que es la percepción que usted tiene de cara a este proceso electoral que ya culmina el próximo domingo de la semana que viene, ¿usted percibe que habrá una segunda vuelta o habrá una solución de primera vuelta de cara a este proceso?
Está montado un escenario de segunda vuelta, de eso no tengo dudas, porque todos los indicadores señalan que efectivamente ninguno de los candidatos va a rebasar el 50% en la primera vuelta. Y eso precisamente es uno de los aspectos que valida mucho el voto por Alianza País. Los dominicanos y dominicanas que quieran ejercer un voto precisamente con su conciencia tranquila y con la seguridad de que están fortaleciendo una propuesta diferente y alternativa, tienen precisamente en esta primera vuelta la oportunidad de ejercerlo por Alianza País. Es muy importante decir que el fortalecimiento en esta primera vuelta de Alianza País es un claro mensaje que van a enviar los dominicanos y dominicanas que creen en la necesidad de una justicia independiente, que creen en la necesidad de enfrentar la corrupción, que creen en la necesidad de acabar con la impunidad, que creen en la necesidad de que se garanticen los derechos económicos y sociales de todos los dominicanos, que se respete el derecho a la salud, que se garantice una educación de calidad, la vivienda digna, que se enfrente de manera frontal todo lo que es la inseguridad ciudadana, que se impulse un modelo de desarrollo productivo. Tienen la oportunidad en esta primera vuelta de ejercer su voto por Alianza País y dejar esa huella y mandar ese mensaje, porque los demás partidos precisamente, como he señalado, no dan la seguridad, ni su voto representan esas transformaciones que nosotros necesitamos. Por tanto, es importante que en esta primera vuelta los dominicanos y dominicanas de conciencia, progresistas, democráticos, liberales, que apuestan a un nuevo orden democrático, ejerzan su voto por Alianza País para que nuestra propuesta salga fortalecida y sea precisamente ese un mensaje contundente que enviemos de nuestras aspiraciones de cambios y transformaciones de este régimen corrupto e injusto en el que estamos. Doctor Guillermo Moreno, mis saludos. Aníbal Díaz le habla. Doctor, yo creo que al final, en este proceso electoral, Alianza País y su candidatura está contribuyendo al fortalecimiento de la institucionalidad democrática. La democracia representativa requiere y necesita de expresiones que sean tan plurales y diversas como lo es la propia sociedad. Así que yo prefiero más bien alentar de que Alianza País mantenga sus propósitos electorales, y qué bueno que haya mantenido su candidatura como una expresión de ese pluralismo democrático que tenemos los dominicanos. Ustedes tienen unas candidaturas a diputados en el país. Hemos visto candidatos a diputada como su propia esposa, doña Aura Celeste, una excelente candidata, una mujer de una hoja de vida prístina. Veo en mi circunscripción número 2 a Eric Ortiz, un joven también muy decente, bien preparado. Es decir, ustedes han presentado una oferta. ¿Cuál sería el pronóstico de una cuota de representación que pueda tener el nuevo Congreso de esta expresión de liderazgo de Alianza País? Gracias, lo que representaría para la República Dominicana que haya una cuota de diputados y de senadores, porque tenemos también candidatos a senadores en las distintas provincias. Uno de los más, de mayor relieve es el caso de Manuel Matos en San Juan, en la provincia de San Juan, que está precisamente es una candidatura símbolo, porque es una candidatura que va a permitirle a los sanjuaneros tener un senador del cual no se avergüencen. Entonces, la verdad es que lo que significaría para la democracia dominicana que Alianza País pueda tener en el Congreso una cuota de diputados y senadores, de tal manera que podamos tener un Congreso plural,
y un Congreso en el cual haya hombres y mujeres como los aliancistas, que representamos valores y principios, igual que también pueden aparecer en otras candidaturas que no son de Alianza País. Lo importante de esto es que vamos entonces a poder tener un Congreso plural, pero más que plural, un Congreso que va a ejercer las funciones que debe ejercer un verdadero Congreso, que es el contrapeso del Poder Ejecutivo. Primero, una labor de representación de sus comunidades y del interés nacional. En segundo lugar, un Congreso que va a ir a fiscalizar las actuaciones del Poder Ejecutivo, sobre todo ese papel. Los candidatos de Alianza País tienen esa claridad y esa convicción, y sobre todo los aliancistas y los miembros de Alianza País que vayan al Congreso van a ir a legislar. Por eso nuestros candidatos han firmado un compromiso ético y de la práctica política y del ejercicio del poder, y lo hicimos públicamente y todos lo firmaron, y en ese compromiso ético se comprometen a renunciar al barrilito, al cofrecito y a exoneraciones. Precisamente la función de los legisladores no son funciones de asistencia social, son funciones de representar, son funciones de legislar y son funciones de fiscalizar. Hombres y mujeres como los candidatos de Alianza País, que van a hacer de la labor legislativa una actividad exclusiva, en la cual no van a ir al Congreso a hacer negocios ni a buscar contratas, sino a concentrarse en esa representación, fiscalización y en estar poniendo al día nuestra legislación. Eso sería un gran paso de avance para nuestra democracia, porque tendríamos un Congreso que sería verdadero contrapeso, verdadero fiscalizador de los demás poderes del Estado. Don Guillermo, ¿cuál es la apreciación que tiene usted del papel de las encuestas en el escenario político nacional? Hay una percepción en la población de que se estarían prestando las encuestas, por ejemplo, a la manipulación, a tratar de manipular el voto, pero ¿usted qué cree? Por ejemplo, a la organización política suya la toman en cuenta, pero siempre con un 1%, le asignan un porcentaje ahí. Bueno, usted lo ha dicho, nos asignan, y muchas veces es posible que sea en escritorio. Debo señalar que la encuesta es un mecanismo, un medio de medición que en términos políticos puede jugar un papel importante en identificar las intenciones del voto en este caso. Como mecanismo de medición es un mecanismo científico que nosotros debemos valorar, pero es cuando se hace con seriedad. En la República Dominicana, precisamente, una de las prácticas más comunes es que las encuestas le sirven a quien la paga. Y eso se quiso evitar con la ley de partidos y la ley del régimen electoral. Precisamente se estableció un mecanismo para que las encuestadoras fueran regularizadas y se inscribieran. Y una de las características es que deben identificar quién es el que la paga, para que se vea si se trata de un simple anuncio publicitario o si se trata de una encuesta realmente independiente, que normalmente no lo son. Sin embargo, como sabemos, la Junta Central Electoral no ha jugado su papel, y lo que hemos asistido en los últimos días es a un festival de encuestas, y eso ha hecho que pierdan total credibilidad, porque en el mismo día nosotros hemos sido testigos de encuestas que dan resultados diametralmente opuestos, supuestamente encuestando
a la misma población, digamos, al universo de la población dominicana y en el mismo periodo. Entonces no puede ser que sean las dos científicamente hechas si dan resultados diametralmente distintos. Y eso ha desprestigiado las encuestas y finalmente la gente se da cuenta que esas encuestas son hechas en su mayoría para posicionar, más que para investigar, para posicionar a quien la paga. Y entonces se han desprestigiado, lamentablemente, porque el espíritu que se buscó en la ley era que fueran un elemento de orientación, como efectivamente lo hace cada partido para tener hacia adentro una verificación de su verdadero posicionamiento. Entonces, esas sí son apegadas a la realidad, a la que hacen los partidos para su consumo interno. Pero esas que se publican, en su mayoría responden al interés de quien la paga para posicionarse. Doctor Guillermo Moreno García, gracias por su participación. Un mensaje final al pueblo dominicano en este gobierno de la mañana. Ante todo, darle las gracias a ustedes por esta oportunidad y por esta conversación tan fluida que hemos tenido en esta mañana, y decirle a los dominicanos y dominicanas que Alianza País es el número 8 y que votando en la boleta 8 de Alianza País, en la casilla 8 de Alianza País, los dominicanos y dominicanas tienen una oportunidad de poder impulsar un propuesta política de las características de nuestro partido, que saben todos los dominicanos que practicamos la política apegándonos a principios y que vamos a la dirección del Estado a producir una transformación de este régimen político corrupto e injusto, que el voto por Alianza País es un voto contra la corrupción y contra la impunidad, es un voto por la producción nacional para impulsar nuestra agropecuaria y nuestra agroindustria, que es un voto en favor del impulso de las MIPYME, que es un voto en favor de las oportunidades para nuestros jóvenes de tener una educación de calidad, de tener además de eso el derecho al empleo, es un voto por la igualdad de la mujer, para el respeto de su derecho, para que no sea objeto de la violencia, para que sea tratada precisamente sin discriminación, que es un voto además por la seguridad ciudadana, porque vamos a enfrentar la delincuencia y vamos a enfrentar la delincuencia común y la de cuello blanco, y que es un voto también por la soberanía nacional, para que seamos un Estado en el concierto de naciones que se maneje con independencia y con respeto de nuestra soberanía. Es decir, que el voto por Alianza País es un voto ganar-ganar y está en manos de los ciudadanos favorecernos con ese voto para producir ese nuevo orden democrático para enderezar este país. Muchas gracias, doctor. Nos vamos con Cundo Camarena. Llévatelo, Cundo.